¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que es tendencia y es qué prefieren los coffee lovers, baristas humanos o baristas robots. En las ferias que hemos visitado últimamente hemos visto muchos robots, mucha automatización y ya hay grupos de investigación que le están poniendo el ojo a el comportamiento de los consumidores con respecto al café preparado por un robot o el café preparado por un barista humano, y por eso trajimos este tema al podcast. De hecho, el Instituto de Investigación Alimentaria de Corea ve que este tema es tan serio que realizó una investigación muy interesante que vamos a desglosar el día de hoy en el episodio, empezando por saber, Juanfe, de qué trató esta investigación, pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo, se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. La investigación lo que quería averiguar era la respuesta que tenían los consumidores de café cuando el café era preparado por un robot y por un barista humano, y también empezaron a medir cuál era la consistencia de las preparaciones, analizando cuáles eran los compuestos volátiles y los compuestos presentes en la bebida para medir la consistencia de los dos baristas. Y también estaban evaluando la biofobia tecnológica alimentaria, que es como la fobia a probar nuevas cosas, y si es por un robot, pues cuál era la receptividad o no de los consumidores de café con estas características. Bueno, empecemos por los compuestos volátiles. ¿Qué encontraron? ¿Quién lo hizo mejor, el robot o el barista humano? En el estudio encontraron que era mucho más consistente el sabor y los componentes de compuestos volátiles y compuestos de la bebida del robot. O sea, el robot siempre obtenía la misma cantidad de sólido soluble, los mismos componentes químicos en la bebida, mientras que el barista humano pues sí tenía diferencias en cada una de sus preparaciones. Bueno, otro hallazgo fue el tema de neofobia tecnológica alimentaria. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué prefieren los humanos? ¿Un barista humano o un barista robot en este tema particular? Fue muy curioso porque la aceptación fue positiva, o sea que con los dos recibían bien el producto, pero las emociones eran diferentes. Los que eran atendidos por el robot se sentían más activados, más aventureros, con mayor alegría y de emoción con respecto a la bebida, mientras que los que eran atendidos por el barista humano se sentían como más tranquilos, como más pasivos, como más cálidos en la atención. Pero las dos emociones, a pesar de que eran muy diferentes, fueron positivas. Bueno, y cuando ya tuvieron la bebida al frente, la aceptación de esta bebida y la intención de compra, ¿dónde se dio de manera más intensa? ¿Con un humano o con un robot? Ahí no hubo ninguna diferencia significativa. En las dos ocasiones tenían una percepción de compra igual, o sea, se sentían atraídos a comprar la bebida tanto preparada por el robot que preparada por el ser humano. Entonces es muy interesante cómo estas comparaciones y estos estudios nos dan como una visión de lo que puede pasar con el negocio del café. Y finalmente, ¿qué hallazgos tuvieron estos investigadores en el tema del perfil de taza del café? A pesar de que el robot fue más consistente en su preparación, los clientes o los que probaban el café no vieron una diferencia significativa en el sabor. Entonces, en las características en tazas, y el barista, tanto robot como humano, están bien entrenados, así los compuestos químicos tengan diferencias, el cliente final no sería capaz de percibir de una manera exacta que la variación es muy alta, a no ser que no estén bien calibrados los baristas y que ya la diferencia sea notable. Pero en este estudio no hubo una diferencia significativa. A mí me encantaría que este estudio se hiciera de este lado del mundo, donde la tecnología no es del día a día como lo es en Corea, ¿no? Que ellos viven básicamente en el futuro
y sería muy interesante saber si los resultados variarían o no variarían respecto a la aceptación de tener a un barista robot sobre los baristas humanos. ¿O tú cómo lo ves? Sí, hay que mirar los mercados y por eso los grupos de investigación tienen que segmentar muy bien geográficamente sus resultados y por eso les contamos a ustedes como empresarios cafeteros dónde se hicieron todos estos estudios, porque lo que puede funcionar allá pues puede ser muy diferente en Estados Unidos o puede ser muy diferente acá en Colombia o en Guatemala, entonces cada país y cada nicho de mercado tiene sus particularidades que hay que empezar a analizar y a estudiar. Ahora es el turno de ustedes, cuéntenos, ¿ustedes qué preferirían, un barista robot, un barista humano y por qué? Y bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir con ustedes esta delicia de Café La Vibe y también esperamos sus preguntas, sus comentarios para seguir en contacto con ustedes construyendo todos estos elementos que nos van a ayudar en nuestras empresas cafeteras. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Chao. Bueno, a ver. Momento. La misma cantidad de volátiles de precursores. No.